con ello, nosotros ya podríamos hallar lo que es el flujo luminoso del ambiente, ¿no? Tenemos que nuestra iluminación, en este caso deseada, va a ser acá de 605 por la superficie, que acá va a ser de 60 metros cuadrados, 10 por 6, ¿no es cierto? 60 metros cuadrados. Acá también 60 metros cuadrados. El factor de utilización que habíamos hallado, que es de 0.50. Y también se está considerando que el ambiente es sucio, ¿no? No nos indican en el problema, pero por lo general se utiliza también que es un ambiente sucio, ¿no? Porque es una instalación donde hay, o donde se está considerando que en ese instante hay un trabajo, ¿no es cierto? Entonces, por eso se considera generalmente que es un ambiente sucio. Entonces, con estos datos nosotros ya podríamos hallar lo que es nuestro flujo luminoso del ambiente. ¿Podrían ayudarme con el cálculo, por favor? 121.000. 121.000. 121.000 lumens. Ya. Entonces, ya habríamos hallado el flujo luminoso del ambiente y el problema nos pide hallar no nos dice, ¿no? Ya. Pero para este problema lo que se pedía era hallar el número de luminarias. Es por eso que justamente nos dan, ¿no? Estos datos para hallar el flujo de luminarias. Generalmente nos dan el flujo luminoso para hallar el número de luminarias, porque la fórmula para hallar el número de luminarias justamente depende del flujo luminoso de las lámparas, en este caso, para hallar las luminarias. Entonces, en este ejercicio, acá no lo anoté, pero sí nos pedían hallar el número de luminarias. Y esto era para una lámpara por luminaria. Entonces esto era lo que nos pedían, hallar el número de luminarias para una lámpara por luminaria. Entonces justamente está acá. La fórmula para hallar el número de luminarias es esta, ¿no es cierto? La cual depende, ¿no?, del flujo luminoso tanto del ambiente y del flujo luminoso de las lámparas. Entonces, nosotros ya habríamos hallado el flujo luminoso del ambiente, que es 121.000 lumens. Nos dan de dato el flujo luminoso de las lámparas, que es de 50.000 lumens. Acá vamos a reemplazar simplemente 50.000 lumens. Y en este caso nos pedían para una luminaria, ¿no? Entonces, perdón, para una lámpara. Entonces, con este dato nosotros ya podríamos hallar el número de luminarias. Ya. ¿Podrían ayudarme con ese dato, por favor? 2.42, Auxi. 2.42. 2.42 luminarias, ¿no es cierto? Pero como sabemos, no es como que podamos contar decimales en este tipo de situaciones, ¿no? Con este tipo de objetos. Entonces, debido a que nos sale un valor superior a 2 luminarias, 2.42, nosotros debemos redondearlo al máximo superior, que vendría a ser 3. Entonces, en conclusión, nosotros diríamos que acá no, texto. Entonces, diríamos que las luminarias necesarias para la instalación son 3, ¿no? Esa vendría a ser nuestra conclusión. Y en este caso nos decían que hay una lámpara por luminaria, ¿no es cierto? Aquí justamente esta N representa el número de lámparas por luminaria. En el anterior caso, en la clase de luxometría, habíamos visto también el caso de que se utilizan 2 lámparas por luminaria, o de la misma forma pueden variar, ¿no?
podrían indicarnos 4, no sé, la cantidad que nos den. Entonces simplemente reemplazaríamos acá y de esta forma también hallaríamos, ¿no?, el número de luminarias respecto a la cantidad de lámparas que se tiene por luminaria. Entonces, para este caso simplemente nos decían que hay una lámpara por luminaria y por eso es que nosotros estamos calculando, o bueno, nuestro resultado es 3, ¿no? Ya. Perfecto. Entonces, con esto habríamos hallado también, o habríamos terminado el ejercicio número 2. Y acá vendría a ser el ejercicio número 3, que vendría a ser de estrés térmico, ¿no? Lo habíamos visto igual en clases. Nos dice, el ejercicio nos dice, asumiendo una situación de trabajo donde la temperatura del globo es de 40 grados, acá ya nos dan la temperatura del globo, rojo, y la temperatura natural húmeda, acá también ya nos dan un dato, ¿no? Un operario aclimatado al calor también es muy importante, ¿no es cierto? Porque en las clases habíamos visto que vamos a hallar un valor de tablas respecto de que si es que el operario está aclimatado al calor o no. Y la fórmula cambia, ¿no? Si es que el operario está aclimatado al calor o no. Entonces lo vamos a ver de todas maneras más adelante. Un operario aclimatado al calor trabaja junto a un horno secando piezas que pesan 10 kilogramos. Luego de secarlas en el horno, los deja en otra zona para que otro operario las lleve al siguiente proceso. Estos son los tiempos del proceso y las kilocalorías por minuto por cada actividad determinada por la tabla anterior. Calcular la temperatura del globo del bulbo húmedo del proceso y los regímenes de trabajo-descanso. Entonces, en esta tabla ya nos dan, ¿no?, la actividad que se realiza, que es descolgar y transportar la pieza, el tiempo, el porcentaje de tiempo, la posición de movimiento del cuerpo y el tipo de trabajo pesado en ambas manos. Recuerden que nosotros veíamos, ¿no?, unas tablas justamente dependiendo de la actividad, descolgar y transportar la pieza, volver caminando la cadena, esperar de pie la siguiente pieza. Nosotros veíamos unas tablas y de ahí nosotros calculábamos, ¿no?, los valores de metabolismo. Pero en este caso, a nosotros ya nos dan, ¿no? Porque los valores que veíamos, ¿no?, que sacábamos de las tablas, nos daban en watts. Pero en este caso ya nos dan el, los valores del metabolismo en kilocalorías por minuto. En este caso nos dan 4.5 para descolgar y transportar la pieza, para volver caminando a la cadena 2, para esperar de pie la siguiente pieza 0.6. Entonces, ya no es necesario, ¿no?, ir a las tablas y analizar cada actividad. Bueno, para este caso era así. Sin embargo, acá nos dan el porcentaje de tiempo total, lo cual nosotros tenemos que ajustarlo justamente al tiempo que se está tomando en cuenta. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Acá también nos dan justamente la tabla con los datos, ¿no?, de si es que la persona está aclimatada o no aclimatada, lo que les iba mencionando respecto al consumo metabólico que vayamos a hallar para calcular los regímenes de trabajo-descanso. Entonces, ya acá, justamente lo que les indicaba. Para hallar el metabolismo, en este caso, acá venía siendo el metabolismo, eso los voy a indicar, es el metabolismo era igual a el metabolismo basal más el metabolismo derivado de la posición del cuerpo más el metabolismo derivado de la actividad que se está realizando. Pero en este caso, como les indicaba, acá justamente veíamos estos valores de tablas. Pero, ya. Pero en este caso, ¿no?, como les indicaba, ya nos dan estos valores que vendrían a ser, ¿no?, de tanto de la posición del cuerpo y del tipo de trabajo que está realizando. Entonces acá ya nos dan estos valores directamente. Sin embargo, acá también teníamos que recordar que en esos casos, bueno, para estos ejercicios se tomaba en cuenta un metabolismo basal de 70 watts. 70 watts. Lo que equivalía también a una kilocaloría por minuto. Entonces, acá en estas tablas ya nos dan, ¿no?,
o nos dan el valor simplificado de la kilocaloría por minuto de la posición y movimiento del cuerpo y del tipo de trabajo que se está realizando. Entonces, justamente para hallar el metabolismo basal, vamos a utilizar estos valores de cada actividad y también acá lo que nos faltaría es el metabolismo basal, ¿no es cierto? Que, como les indico, se asume 70 watts o 1 kilocaloría por minuto. Entonces, para descolgar y transportar la pieza tenemos 4.5 kilocalorías por minuto, lo cual está acá, 4.5 kilocalorías por minuto por 0.27. Y este 0.27 es el porcentaje del tiempo total, 27%. De la misma forma, ¿no? Para volver caminando la cadena, se tiene que el metabolismo por minuto o el metabolismo de esta actividad es de 2 kilocalorías por minuto y lo vamos a multiplicar por 0.19, ¿no es cierto? Que es el porcentaje del tiempo total. Y de la misma forma para la última actividad, acá justamente está lo que les indicaba, 2 kilocalorías por minuto por 0.19 y para la última actividad que es esperar de pie la siguiente pieza, vamos a multiplicar 0.6 por 0,54. 0,6 por 0,54. Y de esta forma nosotros con esto habríamos cubierto, acá se los voy a subrayar, habríamos cubierto lo que es esto de acá. Perdón. Esto de acá. Ya. Lo que es el metabolismo derivado de la posición del cuerpo y de la actividad que se está realizando. Entonces esto está todo, es todo esto, ¿no? El metabolismo basal va a ser esto de acá, que les indicaba que es 70 watts o en kilocalorías por minuto es 1 kilocaloría por minuto. Y de esta forma nosotros podríamos hallar lo que es el metabolismo de todas las actividades, ¿no? Que se está realizando. Entonces me ayudan con ese cálculo, por favor, y con eso nosotros habríamos hallado el metabolismo. 2.92 me sale auxilio. 2.92. Perfecto, gracias. Estaría en kilocalorías por minuto. Ya. Ya, entonces de esta forma nosotros habríamos hallado el metabolismo. ¿Qué es lo que seguía? Hallar acá, me olvidaba. Ya, hemos hallado 2.92 kilocalorías por minuto. ¿Pueden darme el resultado en kilocalorías por hora, por favor? Que vendría a ser la multiplicación por 60, ¿verdad? 60 minutos es una hora. 175,14 multiplicado por 60. 14. Muchas gracias. Kilocaloría por hora. Ya. Ya, entonces con esto ya habríamos hallado este valor, ¿no? El metabolismo en kilocalorías por hora. ¿Por qué estamos hallando en kilocalorías por hora? Porque luego vamos a venir a nuestra tabla, ¿no? Que nos habían dado, kilocalorías por hora. Pero lo vamos a ver luego. Entonces, posteriormente tenemos que hallar la temperatura del globo de bulbo húmedo. Y para este caso, el ejercicio ya nos daba, ¿no? La temperatura del globo y la temperatura húmeda natural de 29 grados. Además nos indican que el operario trabaja en un horno. Acá tenemos que recordar que para hallar la temperatura del globo de bulbo húmedo se tomaba en cuenta dos situaciones, ¿verdad? Una que es si es que el trabajo se está realizando en interiores, por ejemplo, en este caso, ¿no? De edificaciones, o en el exterior sin radiación solar. Puede estar trabajando bajo la sombra, ¿no? Y en este caso no se tomaba en cuenta la temperatura del ambiente. Y la otra situación era justamente que se estaba trabajando bajo la radiación solar. Y en este caso teníamos que aumentarle, acá lo que variaba era 0.2 por la temperatura del globo, más acá venía a ser 0.1 por la temperatura del ambiente, así era, ¿no? Pero en este caso nos indican que es un horno, ¿no? Por lo tanto se está trabajando eh, en una instalación sin exposición a la radiación solar. Y por eso nosotros vamos a tomar el segundo caso, que es justamente lo que estaba en un principio, ¿no? 0.3 por la temperatura del globo. Y la temperatura
y bueno, solo nos quedaría reemplazar, ¿no? En este caso ya nos daban los datos. La temperatura del globo es de 40 grados, TG, 40 grados, y la temperatura húmeda natural, que también nos daban acá, es de 29 grados. Entonces simplemente lo reemplazamos. 0.7 por 29 más 0.3 por 40. Y de esta forma nosotros sabríamos o podríamos hallar la temperatura del globo de bulbo húmedo. ¿Cuánto le sale, por favor? 32,3 auxilio. 32,3 grados. Perfecto. Entonces, con esto ya habríamos hallado la temperatura del globo del bulbo húmedo. Y ya, ahora sí, ¿qué es lo que nos pedía el ejercicio? Nos dice, ¿no? Calcular la temperatura del globo de bulbo húmedo del proceso, lo cual habíamos hallado, 32,3 grados, este es un resultado. Y el siguiente nos dice, y los regímenes de trabajo-descanso. Ahora, se calcula los regímenes de trabajo-descanso cuando la temperatura del bulbo húmedo supera los 30 grados. Significa que un trabajador está sobreexpuesto justamente al calor. Entonces, en este caso, nosotros habríamos hallado 32,3 grados, que es superior, ¿no?, a los 30 grados límites. Y de esta forma, es por eso que nosotros tendríamos que hallar los regímenes de trabajo-descanso. Ahora, para hallar los regímenes de trabajo-descanso, de la misma forma, nosotros teníamos que basarnos, bueno, nos vamos a basar en esta tabla, pero dependiendo de si es que el trabajador está aclimatado al calor o no, vamos a utilizar una fórmula, ¿no es cierto? En este caso nos dice que un operario está aclimatado al calor. Y para este caso, nosotros hallábamos esta fórmula o recurríamos a esta fórmula, que es el factor de trabajo, justamente, va a ser 33 menos B, que B era, a ver, enseguida se lo muestro, acá lo voy a pasar, la temperatura del bulbo húmedo en la zona de descanso, acá. Ahí. Y D es la temperatura del bulbo húmedo en el límite de trabajo. Entonces acá igual. Entonces esas son las variables que estamos tomando en cuenta aquí. Entonces, para hallar la temperatura del bulbo húmedo límite en el trabajo, nosotros vamos a recurrir a la tabla justamente que nos habían dado. De acá vamos a hallar la temperatura límite. Y para ello necesitamos justamente el consumo metabólico que habíamos hallado previamente, habiendo hallado la primera respuesta, que era 175,14 kilocalorías por hora, ¿no? Este es nuestro consumo metabólico. Este valor lo vamos a identificar en la tabla, 175,14, que está justamente en la segunda fila. Nos indican que es una persona aclimatada al calor porque trabaja en un horno. Entonces vamos a recurrirnos a esta columna y dentro de esta columna pues nos indican si es que hay una velocidad del aire que es igual a 0 o hay una velocidad del aire que es distinto de 0. En este caso los valores son iguales, pero en el horno nosotros nosotros nos percatamos que no hay un flujo de aire, ¿no? Porque es un ambiente cerrado, y de hecho, considerando que es un horno, evidentemente no tiene que haber un flujo de aire, ¿no? Para que no vaya a enfriarse el horno y para que sus operaciones sean, bueno, exitosas, ¿no? Entonces consideramos que la velocidad del aire es 0 y intersectamos, ¿no?, justamente esta consideración con el consumo metabólico que habíamos hallado, que es 30. Entonces, de esta forma nosotros hallamos lo que es D, que está acá, 30. Y B es la temperatura del bulbo húmedo en la zona de descanso, considerando también que el trabajador descansa en el mismo lugar donde está trabajando, donde se encuentra trabajando, que en este caso sería lo que habíamos hallado, 32,3 grados. 32,3 grados. Ya, entonces esto está
Esto lo tenemos que multiplicar por el factor de 60 porque vamos a hallar estos valores estos valores de 33, estas constantes estarían en horas y tendríamos que multiplicarlo por 60 para hallar el valor en minutos. ¿Sí? Entonces con esto ya podríamos hallar justamente el factor de trabajo. ¿Cuánto le sale, por favor? 14. 14 netos. Sí, Ah, ya, sí, perfecto. sí. Ya, entonces 14, ¿no? Ah, sí, es cierto, aquí está. Ya, el régimen adecuado de trabajo entonces es de 14 minutos por hora. ¿Ya? Y bien, esa sería nuestra conclusión, ¿no? Habiendo hallado eh, o habiendo considerado nuestro consumo metabólico y nuestra temperatura del globo de bulbo húmedo. Entonces, prácticamente también es lo que habíamos visto, ¿no? En las clases cuando hemos visto cada tema. Y bien, este parcial no es muy complicado, como pueden ver. La matriz Fine, generalmente, bueno, hasta donde he visto no entra, efectivamente se avanza, ¿no? Pero si es que alguien tuviera alguna duda, igual es bastante simple, ¿no? Lo que habíamos avanzado en la anterior clase, igual me la puede decir, no hay problema, pero no ha habido algún examen donde ha entrado, ¿no? La matriz Fine, y por eso tampoco lo puse acá. Entonces, bien, eso sería, chicos. Eh, este ha sido, ¿no? Como que un repaso para su segundo parcial. Acá tienen que aprovechar mucho porque, como ven, está bastante simple, ¿no? No es muy complicado. El ingeniero me estaba hablando de que mañana va a haber un previo, ¿no? De luxometría. Eh, mm, si no me equivoco, decía que era presencial, pero pueden confirmarme, por favor. Y también me dijo que, de ser posible, mañana mismo se inicie con el laboratorio. Entonces, ¿qué les dijo? ¿El ingeniero les mencionó algo en clase? Bueno, yo entendí que sí. Va a ser presencial y el laboratorio va a comenzar ese mismo rato. Ah, sí. También va a volar el número. Ah, ya. Perfecto. Entonces, mañana nos veríamos entonces en el examen previo. Les voy a subir la guía del ingeniero de luxometría y en base a eso no va a sacar las preguntas para el previo. Mañana voy a quedar eso con el ingeniero porque me dijo que no hay mucho tiempo. Y en caso de que el laboratorio sea corto, de la misma forma haríamos dos grupos en el mismo día, ¿no es cierto? Es decir, como lo habíamos hecho en sonometría la anterior vez, haríamos el laboratorio de luxometría los grupos 1 hasta el 4 de 9 a 10 y media, y de 10 y media hasta las 12 haríamos los grupos 5 al 8. Entonces, pero les voy a confirmar, ¿sí? Depende de lo que me diga igual el ingeniero. De todas maneras, pero eso sí, mañana, en caso de que empiece el laboratorio, los primeros en empezar serían, ¿no?, los grupos 1 y 4, de 1 hasta 4, 1 hasta el grupo 4. Entonces, eso sí, o sea, obviamente está confirmado. ¿Sí alguien tenía una pregunta? Ah, sí. Si no más, yo entendí que el Inge dijo el previo lo podríamos dar a las 8 y creo que se refería a virtual y dijo que sí habría la posibilidad de que los primeros grupos, o sea, el primer grupo, esté ahí ya presente a las 9 para empezar su laboratorio. Ah, ya. Y... Sí, lo mismo que mi compañera, yo, o sea, dijo, ¿no? El Inge, dan el previo y los primeros grupos ya estarían en la obelisco después del previo, o sea, que es virtual, ¿no? El previo. Ah, ya, Sí, ya. eso mismo entendí. Ya, a ver, entonces le voy a consultar bien al ingeniero si es que va a ser virtual o presencial y les aviso por el grupo, ¿sí? De la misma forma, si es que van a ser solamente un grupo, que vendrían a ser del 1 al 4,
o si es que van a ser dos grupos, ¿no? Dos grupos de grupos. Del 1 al 4, el primer grupo, y el segundo grupo sería del 5 al 8. Entonces eso también les aviso. De todas maneras, pero obviamente vayan estudiando para su previo, ¿no? Les voy a subir la guía ahora mismo. Les pasaré la lista igual. Sí, perdón, Sí, buenos días. una consulta. Si Sí. el previo va a ser en la virtual, podríamos hacerlo un poquito más temprano para que aquellas personas que son del primer grupo puedan llegar también, porque de sus casas hasta la obelisco. Es una Ya. sugerencia. Yo creo que 7:30, ¿no? Ya, le voy a decir también al ingeniero. Una consulta. ¿Sí? El ingeniero nos estaba diciendo que ya tenemos que exponer sobre los capítulos que hay en el libro blanco. Entonces, en el libro blanco solo hay 13 capítulos y el INSE mencionó que solo hay 13 grupos de laboratorio, pero en realidad somos 18 y 5 nos quedaríamos sin tema. Ya. Eh, lo que antes sabía saber el ingeniero es que él sabía designar los temas. Entonces, tal vez tengan que repetir, ¿no? Pero de todas maneras igual le voy a comunicar al ingeniero que son 18. De hecho, él sabía, ¿no? Que eran 18 grupos. Pero, Sí, pero sí, es que no sé si le gustaría elegir que repitamos tema porque dijo que sigamos de acuerdo al número de grupo de capítulo 1, capítulo 2 y así sucesivamente. ya. Le voy a decir entonces al ingeniero que hay 18 grupos y cómo les podría dar los temas. Ya está bien, gracias. Ah, ya les pasé el, la asistencia al chat. Allá dale, Nicolás, no te preocupes. Ya. Entonces, ¿alguien tiene alguna otra duda quizá? Ahora mismo ya igual les estoy subiendo el material. A ver, la guía del laboratorio. Oxy, Sí. en caso de que le diga que es presencial, ¿será que podemos dar virtual? O sea, le puede charlar para que sea virtual, por favor, Oxy, es que tenemos clases también de otras materias y es un súper choque. Por si acaso, por favor, Oxy. Ya. A ver, entonces yo le voy a decir si es que podría ser virtual, pero obviamente depende del ingeniero, ¿no? De todas maneras, igual lo voy a comentar. Esperemos que sí se dé. Ya. Ya le subí también la guía del laboratorio de iluminación, que son las guías del ingeniero. Entonces, eso chicos. Espero que Disculpa, mañana. acción de consulta. Sí. Al inicio de la clase he entrado algo tarde y creo que estaba mencionando los temas que iba a entrar al segundo parcial. ¿Podrías repetir, por favor, auxiliar? Em, los temas que suelen entrar son luxometría y estrés térmico, como les digo. Entonces, eh, esos van a entrar. De todas maneras, hemos avanzado la matriz Fine, pero ese tema es como que solo se avanza, pero hasta ahora no ha entrado algún examen. Podrían darle una repasada por si acaso, pero enfóquense más en lo que sería luxometría y estrés térmico, que esos son los temas que suelen entrar al segundo parcial. Gracias, auxiliar. De nada. Ya. Ya está, chicos, entonces, la guía. Y entonces nos veríamos mañana, ¿no? En el previo, virtual o presencial. Em, que les vaya bien, chicos. Hasta mañana. Hasta luego, sí. Gracias. Hasta luego, Oxy. Luego. Hasta luego, Oxy. Hasta luego, chicos.
hacer una consulta sobre el resumen. Resumen, ¿cuál?